subida muy dura. No lo sé. No lo sé. No sé qué hacer. No lo sé, no sé qué hacer. Yo tengo que subir por aquí y las vaquitas no me dejan. Me hace falta mi esposa porque es la que me defiende de la vaca. Vaquita. A punto de alcanzar la cima del pico Saint Spitzer. Casi en la cima ya. El desnivel es duro. Y vamos a comer un hamburgues de ciervo. Así mismo es. Todo lo que están viendo ahí arriba, muertecito. Bueno, pues estamos aquí. Vamos. Y este también muertecito. Y esto es. Ok, nos encontramos ahora mismo en la zona de Schutzenbach. Schutzenbach is a small town in the Austrian state of Vorarlberg. It has a population of approximately 1,000 residents. It is known for its picturesque landscapes and outdoor recreational activities, including hiking, skiing, and mountain biking. It is surrounded by the beautiful Austrian Alps. No sé cómo se escribe, pero es con el nombre que lo estoy diciendo. Es una zona preciosa. ¡Quiero vivir aquí! Y qué lindo. At this point, we started our way from the village of Schutzenbach in Austria, up the Seenspitze peak at an altitude of about 1,700 meters, through the most beautiful scenery I could see. We continued up the beautiful path, which is literally all uphill, but the ride is so beautiful that you don't even realize how steep you are walking at that moment. I have to say that with every little cow I came across, it was a problem because it scared me so much. From crossing beautiful bridges, a swarm of bees, and cows that wouldn't get out of the way, I have to say, I didn't want the day to end. De las abejas, pero bueno, estamos pasando ahora por una zona de flores que muchas abejas. Normal. Espero que ninguna me pique. Mierda, se puede oír el zumbido. Todo muy bien. Vamos de camino al pico Seenspitze, con una altura de 1600 metros. Pero vamos por una subida. Joder. Así. Hemos pasado por vacas, abejas. Ok. El punto es el siguiente. Yo tengo que atravesar por ahí. Pero el camino está lleno de vacas. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? No tienen planes de quitarse. Ok, chicos, la situación es esa. No sé qué voy a hacer. Tengo que atravesar por ahí, pero las vacas no me dejan. Entonces, lo fuerte es que todas las moscas vienen para encima de nosotros. Pero bueno, no lo sé, no sé qué hacer. Si paso por al lado. Oh, Dios. Y entonces. Chucu, vaquita. Bueno, creo que si me hubiesen atacado las vacas, ya me hubiesen pasado, ¿verdad? 3 hours later. Bueno, creo que lo tengo. Unas vistas preciosas de todo el valle. Qué belleza, qué paz, qué naturaleza, qué relax. Miren, ahí que estaba yo con las vacas que no me dejaban pasar. Seguimos subiendo. Una subida muy dura. Esta subida engaña. ¿Quieren ver lo que estoy viendo? Miren. No. Bueno, casi llegando a la cima del pico, se puede ver esa maravillosa vista. Ya estamos muy cerca de llegar al pico. ¡Qué belleza! A punto de alcanzar la cima
del pico Saint Spitzer, aquí en Austria. Actualmente tengo una altitud de 1682 metros sobre el nivel del mar, así que sigamos, que ya queda menos. Y aquí estamos, otra cima alcanzada. Estamos en el Saint Spitzer, con unos 1700 metros sobre el nivel del mar en los Alpes austriacos. Unas vistas simplemente espectaculares de los Alpes. Y ahora allá está Mariloli, así que vamos abajo ahora. De allá arriba es el pico que veníamos, o que vengo. Bajé allí y ahora la idea es bordear toda esa montaña pasando por un río y una cascada. Ok, el punto es que hay otra vez las vaquitas, que no es que me gusten mucho, no. Miren, pasé sin problema. Estamos pasando por este camino y hay unos bosques de lado a lado, típico bosque de película de terror, pero precioso. Se puede oler en la naturaleza. Bueno, y hay un animal por ahí. De hecho se puede escuchar un poco como si fuera un venado. Será muy bonito, pero muy poca ganas de encontrarme con uno frente a frente. La ruta es preciosa, ya, pero este tramo es como de terror. Otra vez, vamos con las vaquitas. Estoy en el tramo de una montaña para cruzar el valle, ya donde acaba la ruta. Miren, no se aprecia quizá visualmente el desnivel, pero es muy duro. Listo, finalmente ya nos vamos de esta área tan bonita de Austria.